Bueno, vamos a partir con uno de los temas más preguntados en lo que es el examen de licenciatura de la carrera de Derecho, y es el testamento. El testamento es una institución súper importante y es importante que ustedes la manejen muy bien. Ante todo, señalar que el testamento es un acto jurídico unilateral, por excelencia. Es el acto jurídico unilateral por excelencia. El artículo 999 del Código Civil lo define como un acto más o menos solemne por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que produzca efectos después de sus días, conservando la facultad de dejar sin efecto sus disposiciones mientras viva. Entonces, según el artículo 959 del Código Civil, el testamento es un acto más o menos solemne por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que produzca efectos después de sus días, conservando la facultad de dejar sin efecto sus disposiciones mientras viva. Por favor, mantener esa definición. Las características del testamento son: primero, es un acto jurídico unilateral que nace con una sola voluntad, que es la del testador. Es un acto individual, ya que la voluntad solo la puede expresar una persona. Cada persona es un testamento, pueden entenderlo así. No existen testamentos mancomunados. En esta misma lógica, una persona jurídica no puede dejar un testamento. Es personalísimo. Esta tercera característica del testamento es que es personalísimo. Es decir, es indelegable. No se puede ceder la facultad de testar, ya que es la última voluntad del causante. Una cuarta característica es que su finalidad es disponer de los bienes del causante, de todos o parte de estos bienes o parte del patrimonio. Posiblemente tenga otros fines, el testamento, como reconocer un hijo, nombrar un curador en caso de que los hijos no sean mayores de edad, o cuestiones en general de autonomía privada. Una quinta característica de los testamentos es que son actos mortis causa, o sea, actos de sucesión por causa de muerte. Es posible, en algunos casos, que el testamento produzca actos en vida. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo, siempre y cuando se haga por testamento abierto, que vamos a precisar que es más adelante. Sexta característica del testamento es que, por regla general, es revocable. ¿Cuándo opera esta situación de revocar el testamento? Es la regla generalísima, la revocación del testamento, ya que, ojo, puede tener cierto contenido que se puede revocar. Pero ojo, la regla general, generalísima, es que se puede revocar, aunque hay cierto contenido que no se podría revocar. ¿Y cómo se revoca un testamento? Bueno, se revoca un testamento con otro testamento. Es así de simple. Séptima característica de los testamentos es que altera las reglas sobre la capacidad, permitiendo testar a los incapaces relativos, sin necesidad de que medien aquí sus representantes legales. Aquí, tanto el disipador interdicto, el ludópata, como el menor de edad pueden testar. El legislador les permite testar porque los legitimarios están protegidos por la ley, por lo que las locuras del testador interdicto valen poco y nada. El legislador no toma mucho riesgo, la verdad. Ojo, no pueden, pero los que no pueden testar, eso sí, son los incapaces absolutos, que vendría siendo los impúberes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente,
y los dementes que estén privados de razón. Octava característica del testamento es que es un acto solemne. El testamento es un acto solemne, más o menos solemne, pero ojo, siempre solemne. No tiene ningún espacio para que no sea solemne. El testamento a veces es solemne y otras veces no es tan solemne. Hay testamentos que tienen más solemnidades que otras, pero insistimos, siempre es solemne, siempre. Vamos ahora a revisar el contenido del testamento. El contenido del testamento. Bueno, el testamento puede estar compuesto por dos tipos de cláusulas, pero esto para según la doctrina. Según la doctrina, el testamento puede estar compuesto por dos tipos de cláusulas, que son las disposiciones testamentarias y las declaraciones. Disposiciones testamentarias y declaraciones. Las disposiciones testamentarias hacen referencia a todo lo que es de contenido patrimonial y son esencialmente revocables. Ojo con esto. Y las declaraciones son todo aquel motivo ajeno a lo económico, como el reconocimiento de un hijo, nombrar un juez partidor, nombrar un curador, etc. Las declaraciones también son revocables, pero no se pueden revocar las declaraciones que cumplan los siguientes requisitos. No se pueden revocar las declaraciones que cumplan los siguientes requisitos. ¿Cierto? Y segundo, que la declaración constituya derechos permanentes en favor de alguien. Estos requisitos son copulativos para que la declaración no pueda ser revocada. Que la declaración se haya hecho en testamento abierto y que la declaración constituya derechos permanentes en favor de alguien. Estos son requisitos copulativos. Nombrar como eventual curador a una persona no es reconocer derechos permanentes. Ojo con eso. Vamos ahora a hablar de los requisitos del testamento. Vamos ahora a hablar de los requisitos del testamento. Y los requisitos del testamento pueden ser internos o pueden ser externos. Los requisitos del testamento pueden ser internos o pueden ser externos. Los requisitos internos están ligados a la persona del testador. Tienen que ver con la persona, con la capacidad del testador y que la voluntad sea libre y espontánea, libre de vicio. En cuanto a la capacidad, señalar de que toda persona es capaz, excepto las que la ley declara incapaces, como el impúber, el demente, el sordo, sordomudo que no se puede dar a entender claramente, etc. Respecto de la voluntad exenta de vicio, claro, el testamento no tiene que haber en este ni error, ni fuerza, ni dolo. Basta que el dolo aquí sea determinante. No hay, en el caso del testamento, un tratamiento especial sobre los vicios, sino operar los vicios propiamente como se ha estudiado y como lo hemos visto en el acto jurídico. Y ahora, eso respecto a los requisitos internos que están ligados a la persona del testador y que tienen que ver con la capacidad del mismo y que la voluntad sea libre y espontánea, es decir, que esté libre de vicio. Respecto a los requisitos externos del testamento, estos son los siguientes. Requisitos externos están vinculados con el acto testamentario en sí mismo y todo testamento otorgado en Chile tiene como común denominador dos cosas o dos elementos. Común denominador todo testamento otorgado en Chile. Primero, la presencia de testigos y segundo, la escrituración. Presencia de testigos y escrituración. El testamento verbal debe ser por escrito. Ojo, no sirven videos, ni audio, ni nada. Tiene que otorgarse por escrito. El testamento verbal igual tiene que escriturarse. Hemos de distinguir entre los siguientes testamentos
y sus respectivas clasificaciones. El testamento se puede dividir en testamento otorgado en Chile y testamento otorgado en el extranjero. Testamento otorgado en Chile y testamento otorgado en el extranjero. Respecto a los testamentos otorgados en el extranjero, señalar lo siguiente. Bueno, los que testan según la ley chilena, tenemos que distinguir, en cuanto a los testamentos que están otorgados en el extranjero, distinguir a los que testan según la ley chilena, como un chileno en Argentina, y aquí, bueno, se aplican las reglas chilenas, evidentemente. Y también considera nuestra legislación el caso de un testamento según la ley extranjera, pero también el caso, por ejemplo, de un chileno que vive en Argentina. Aquí, bueno, claramente, si el chileno testa en Argentina y el testamento lo rinde conforme a las reglas testamentarias o leyes testamentarias de Argentina, se rigen por las reglas de ese país. Se sigue, por tanto, la ley del lugar donde se concreta el acto. Sí es válido este testamento otorgado según la ley extranjera, y Chile lo reconoce como válido, pero según las reglas de allá. En cuanto a las formalidades, en el fondo es otro asunto. Por lo que, claro, en este caso, si se rigen con las leyes extranjeras, entonces se aplican leyes extranjeras. Listo. Ahora, esto es raro que sea preguntable en los testamentos otorgados en el extranjero, así que no le presten mayor atención. Los que sí tienen que prestarle mayor atención son los testamentos otorgados en Chile, que estos sí tienen una importancia trascendental. Los testamentos otorgados en Chile son de dos tipos: los testamentos solemnes y los menos solemnes o privilegiados. Vamos a partir con los testamentos menos solemnes y después con los solemnes. Los testamentos menos solemnes o privilegiados se otorgan en situaciones muy particulares donde la ley entiende que no es fácil cumplir todos los requisitos del testamento propiamente tal. Aquí es donde encontramos el testamento verbal, el testamento militar, en caso de acuartelamiento o a puertas de una batalla, y el testamento marítimo, que puede hacer un navegante en el mar ante las inclemencias del tiempo. Estos son los testamentos privilegiados o menos solemnes, donde el legislador entiende que no es fácil cumplir todos los requisitos y se otorgan nuevamente en situaciones muy particulares. En cuanto al testamento verbal, señalar de que el testador se encuentra en una situación con riesgo vital inminente, o por ejemplo un accidente. El legislador entiende que con el último aliento es difícil cumplir todos los requisitos que se le pueden exigir al testador común y silvestre. Por ejemplo, un sujeto que está moribundo en la calle y debe testar a viva voz por testigos. Estos testigos propician la escrituración. Pero ojo, aquí los testigos tienen la carga de testificar. El testador, que da el testamento verbal, tiene que morirse, por así decirlo, en un plazo de 30 días desde que dio a conocer su última voluntad. Porque de lo contrario, se entiende que no era tan urgente todo esto. Por lo que si se pasan estos 30 días, este documento verbal pierde todo su valor. Ahora vamos con los testamentos solemnes. Los testamentos solemnes. Estos pueden ser abiertos o públicos, o cerrados o secretos. Pueden ser abiertos o cerrados. Respecto de los testamentos solemnes abiertos, también llamados públicos, precisar lo siguiente. El testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos que están presentes. El testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos presentes al momento que se otorga.
Los testigos van a conocer el contenido del testamento. Se puede otorgar este testamento solemne abierto de dos maneras: ante 5 testigos o ante 3 testigos. Ante cinco testigos no necesita un funcionario público para que sea otorgado, ya que ante 5 testigos vale como instrumento privado, sin necesidad de un funcionario público. El testador, ante estos 5 testigos, elige un testigo para leer, ya que no puede leer el testador. El testamento se lee completo y deben estar presentes tanto el testador y los hijos. Perdón, los testigos. El testamento se lee por completo y deben estar presentes tanto el testador y los testigos. Al menos 3 testigos de estos 5 deben saber leer y escribir. Leído el testamento, todos lo firman. ¿Ok? Vale. Ahora, el testamento solemne abierto ante 3 testigos, cuando se otorga ante 3 testigos, al menos 2 deben saber leer. Al menos 2 deben saber leer. Además de los 3 testigos, debe haber obligatoriamente tiene que estar presente un funcionario público, sea notario, sea juez o funcionario del registro civil. Aquí el testamento adquiere el carácter de instrumento público. Aquí el testamento adquiere el carácter de instrumento público, por lo que su valor probatorio es mucho mayor. El funcionario público, después de leer este testamento otorgado ante 3 testigos, después de leer este testamento, ya que él lo lee, tiene que leerlo el funcionario público, hace que firmen todos, los testigos, él corre y el testador, el testamento. Claro. El funcionario público entonces, después de leer el testamento, ya que él lo lee, se procede a la firma de todos. Todos firman el testamento. Ya. Ahora vamos a referirnos al testamento cerrado. Vamos a referirnos al testamento cerrado. Respecto al testamento cerrado, señalar lo que lo constituye esencialmente es que los testigos y el funcionario toman conocimiento de la intención de testar. En el testamento cerrado, los testigos y el funcionario público toman conocimiento de la intención de testar. El testigo y los funcionarios no conocen el testamento ni tampoco conocen su contenido, pero dan fe de la voluntad de testar del testador. Solo se otorga este testamento solemne cerrado, solo se otorga de una manera: ante un funcionario público, notario por ejemplo, y 3 testigos. El acto en sí mismo, respecto al acto en sí mismo, el testador, en presencia del funcionario y los testigos, dice a viva voz que quiere testar e incorpora su testamento en un sobre. Y este sobre, que tiene el testamento, lo pone en una carátula que confirman que el testador estaba en sus cabales para cuando hizo el testamento. También esto incluye la firma de los testigos y el funcionario, por lo que el testamento está otorgado. Los testigos dan fe de que vieron al testador otorgar el testamento. Los testigos dan fe de que vieron al testador otorgar su testamento. Y el testador decide si se lleva el sobre para la casa o lo deja en la notaría. Cuando el testador fallece, el testamento cerrado debe ser abierto en sede judicial. El juez, viendo en la carátula el nombre del funcionario y los testigos,
los cita para que declaren la veracidad de sus firmas, que están en la carátula, o ver que el sobre no ha sido adulterado. Si uno estima que fue abierto, el testamento queda nulo. Ojo con eso. El testamento no se puede abrir hasta que el causante fallece. Y se convoca por parte del funcionario o el juez a todos los testigos que están en la carátula, y en la carátula están sus firmas, para que se lea el testamento y sean declarados y sean citados a declarar la veracidad del testamento. Si se nota que fue abierto, entonces el testamento queda nulo. Los testigos del testamento cerrado son toda persona que sea capaz de ser testigo, excepto las que la ley declara incapaces. Para ser testigo, bueno, toda persona puede ser testigo en el caso de otorgamiento de un testamento cerrado, excepto las que la ley declara inhábiles o incapaces. Pero bueno, para ser testigo entonces se requiere ser mayor de edad. Ahora, si se descubre que uno de los testigos no era hábil, el testamento no pierde su validez por eso. Si se descubre que uno de los testigos no era hábil al momento de otorgarse este testamento cerrado, el testamento no pierde la validez por eso. Pero ojo, si dentro de estos 3 testigos, 2 o más testigos son inhábiles, bueno, ahí sí el testamento es nulo. La regla general es que toda persona puede decidir cómo testar, de forma abierta o cerrada. Hay excepciones en que la ley señala que hay personas que solo pueden testar de un modo u otro, excluyentemente. Por ejemplo, los ciegos solo pueden testar de forma abierta y hay una doble lectura, tanto del funcionario como de un testigo. Y ojo, debe dejarse constancia de esta doble lectura que hace un testigo y hace el funcionario público. Ojo, aquí el sordo mudo también tiene que haber una doble lectura. Pero ¿cómo se hace esta doble lectura? Bueno, en simultáneo con lenguaje de señas. Ahora, y los que solo pueden testar de forma cerrada son el extranjero que no habla español. Los que solo pueden testar de forma cerrada son el extranjero que no habla español. Y de forma abierta, excluyentemente, el ciego o el sordomudo. Bien, eso respecto al testamento. Y ahora vamos a ver otro tema, que son las asignaciones forzosas, que es un tema igual importante y que es propicio que ustedes puedan manejarlo. Bueno, es un tema un poquito largo y denso, pero vamos a tratar de hacerlo ameno para todos. Las asignaciones forzosas. Bueno, en Chile no existe una libertad completa para testar. Ello no implica que la persona no pueda dejar un testamento. Ojo con eso. La ley permite incluso a las personas testar desde la pubertad. O sea, hombre desde los 14, mujer desde los 12. Los incapaces relativos pueden otorgar testamento. Lo que no, ojo, en lo que no hay libertad, es para que la persona pueda disponer del total de sus bienes en su patrimonio. Para eso no hay libertad. Hay ciertas asignaciones
que el testador es obligado a hacer y que se suplen aún en contra de sus disposiciones testamentarias expresas. Lo más común es que solo se disponga del cuarto libre de disposición, o sea, solo de una cuarta parte del patrimonio. Las asignaciones forzosas, por tanto, son los alimentos forzosos, las legítimas y las mejoras. Alimentos forzosos, legítimas y mejoras. Vamos con, esto está señalado desde el artículo 1167 y siguiente del Código Civil. Hola señorita, abogada Shanil, bienvenida. Bueno, vamos a partir con la primera asignación forzosa, que son los alimentos forzosos. El derecho de alimentos no se transmite. Lo que se transmite es la obligación de seguir pagando. Si por ejemplo un testamento señala que cesa un pago de alimentos, la ley no lo permite. El testador no puede, por testamento, vulnerar el derecho a alimentos. Lo que sí puede hacer el testador es el pago de estos mismos derechos de alimentos, cargárselo a un heredero. Nadie se puede desentender del derecho a alimentos, pero sí se puede cargar a un heredero a que los siga pagando. Bueno, para que existan los alimentos forzosos, bueno, estos alimentos deben haber sido demandados en vida mientras el causante aún vivía. No es necesario que haya sido condenado en alimentos mientras él vivía, porque la sentencia que condena esto puede salir al otro día que muera el causante. Lo que quiere decir la norma es que la demanda por alimento debe existir a la vida del causante. No se le puede demandar por alimentos después de fallecido. No, pues ahí no vale. Estos alimentos forzosos, ojo, son calculados como bajas generales de la herencia conforme al artículo 959 del Código Civil. ¿Cuál es la importancia de las bajas generales de la herencia? Que son el paso o el puente entre el acervo ilíquido y el acervo líquido partible. Hola Luisa. Uy, un, un caso complejo, el desheredamiento. Ya, ¿cómo opera esta situación de los alimentos forzosos? Bueno, cuando el partidor está calculando los acervos, el partidor, debe ver si hay una obligación de alimentos, calculando cuánto del caudal de la herencia se va a necesitar para pagar los alimentos hasta el final. Esta parte se reserva en lo que se llama la hijuela pagadora de alimentos. Esta parte se reserva en lo que se llama la hijuela pagadora de alimentos. Lo ideal es que esto no se reparta, en teoría. Bueno, vamos con la segunda asignación forzosa. Vamos con la segunda asignación forzosa, que son las legítimas. Las legítimas. Y después vamos a ver las mejoras. Que bueno, las mejoras es un tema larguirucho, por así decirlo. En pleno proceso de juicio hicieron posesión efectiva y escrito en conservador. Bueno, señorita Luisa, el testamento tiene que ver cómo se otorgó. Si se otorgó de manera cerrada, se otorgó de manera abierta, o si acaso es un testamento solemne cerrado o abierto. Ojo con eso, porque si se otorgó ante 5 testigos, vale como instrumento privado. Por lo tanto, en principio no se necesitaría a un funcionario público que le otorgue validez. Sin perjuicio, claro, de que estos siempre se pueden impugnar
por diferentes razones. Vamos ahora con las legítimas. Las legítimas son la asignación forzosa más importante. Es aquella parte de la mitad legitimaria que la ley le asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Las legítimas son aquella parte de la mitad legitimaria que la ley le asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Los legitimarios, ¿quiénes son los legitimarios? Son los hijos personalmente representados, ascendientes, cónyuge sobreviviente o conviviente civil sobreviviente. Los legitimarios son los hijos personalmente representados, ascendientes, cónyuge o conviviente civil sobreviviente. Las legítimas se rigen por las reglas de la sucesión intestada. Las legítimas se rigen por las reglas de la sucesión intestada. Se le aplican los órdenes de sucesión a las legítimas y, ojo, cabe aquí en las legítimas el derecho de representación. Por eso es que los legitimarios son los hijos personalmente o representados. Los legitimarios son herederos, teniendo la facultad de aceptar o repudiar. Tienen derecho a acrecimiento y, ojo, pueden ceder también su derecho real de herencia. Tienen responsabilidad tanto en las deudas hereditarias como testamentarias. Ojo con eso. Entonces los legitimarios son herederos, teniendo la facultad de aceptar o repudiar, y tienen derecho a acrecimiento y pueden ceder su derecho real de herencia, teniendo también responsabilidad sobre las deudas tanto hereditarias como testamentarias. Las legítimas no pueden sujetarse ni a modalidades ni a gravámenes. Las legítimas no pueden sujetarse ni a modalidades ni a gravámenes. Ojo con eso. La excepción la da la misma Ley General de Bancos. La excepción la da la Ley General de Bancos, que señala que la legítima puede ser dejada bajo la administración de un banco cuando el asignatario sea menor de edad. No opera la autonomía de la voluntad respecto de las legítimas. ¿Cómo esto? Bueno, las legítimas quedan entregadas a la ley, pero hay dos aspectos en que podría involucrarse con las legítimas el testador. Primero, como estábamos hablando, el desheredamiento. En el desheredamiento, el desheredado puede perder la legítima o parte de la misma. Y un segundo caso en que el testador se puede meter con las legítimas es cuando la ley sí permite al testador designar los bienes que corresponden a cada legitimario. Ojo, el testador no puede tasar los bienes. El testador no puede tasar los bienes para no desequilibrar la herencia. Los legitimarios, en caso de sentir vulneración de sus derechos hereditarios, tienen lo que se conoce como la acción de reforma al testamento. ¿Qué es una acción personal? Que se centra en modificar aquella parte del testamento que vulnera sus derechos propios como legitimarios. La acción de reforma al testamento, bueno, es una acción personal que se centra en modificar aquella parte del testamento que vulnera los derechos propios de un legitimario. Aquí esto se relaciona también con la llamada acción de preterición. ¿Qué es la acción de preterición? Es una acción que lleva a cabo un legitimario cuando lo pasan por alto en el testamento, que no es lo mismo. No confundir, por favor. Se puede intentar una acción de reforma al testamento también cuando los asignatarios se dan cuenta que el causante ha dejado el cuarto de mejoras a un individuo que no es asignatario de mejoras. Por ejemplo, un vecino. Ojo con eso. Ahora, respecto de la legítima,
tenemos que distinguir dos tipos de legítimas, que son la legítima rigorosa y la legítima efectiva. La legítima rigorosa y la legítima efectiva. ¿Qué es la legítima rigorosa? La legítima rigorosa se calcula sobre la mitad legitimaria y es la parte que le corresponda a cada legitimario. La legítima rigorosa se calcula sobre la mitad legitimaria y es la parte que le corresponde a cada legitimario. Y la legítima efectiva es la legítima rigorosa, pero aumentada con la parte de libre disposición o el cuarto de mejoras, o con ambas inclusive. La legítima efectiva entonces es la legítima rigorosa aumentada con el cuarto de libre disposición y o el cuarto de mejora. Cuando el testador no ha dispuesto de estas cuartas, o incluso disponiendo de estas, no se producen efectos, bueno, aquí hay situaciones que resuelve el legislador. Pero miren, quédense con la idea de que la legítima efectiva es la legítima rigorosa aumentada con la cuarta de libre disposición o el cuarto de mejoras o con ambas. Ojo, si el testador no dispuso de la cuarta, si el testador no dispuso de la cuarta de mejoras, ¿qué ocurre con esta? Bueno, aumenta a la mitad legitimaria en general. La verdad es que si no se dispone del cuarto de mejoras, este cuarto de mejoras va a la mitad legitimaria. Por lo tanto, aquí hay un cálculo aritmético que es más o menos complejo, pero no nos vamos a calentar la cabeza con eso ahora. Ojo, pero el cuarto de mejoras, no sé, va más allá. Si tres aceptan y uno rechaza, lo de este último se va a la mitad legitimaria. Y ojo, la legítima efectiva nuevamente es la legítima rigorosa aumentada con el cuarto de mejora o el cuarto de libre disposición. Quédense con esa idea, la verdad. Ya. Lo mínimo que se va a llevar cada legitimario va a ser la legítima rigorosa. Lo mínimo que se va a llevar cada legitimario es la legítima rigorosa. La legítima rigorosa es la asignación forzosa simple. Y la legítima efectiva no es segura, ya que depende de otros factores, como lo son el cuarto de mejora o el cuarto de libre disposición, pero esto se da en la sucesión testada. Y ojo, aquí no opera el derecho a representación. Y en la mitad legitimaria tampoco opera el acrecimiento ni la sustitución. Ojo con eso. Y bueno, antes de pasar a las mejoras, entonces usted es hija o descendiente directa. Mire, si gusta, puede dejarme un mensaje y revisar el caso a mayor particularidad. Ya. Respecto de las mejoras, porque mire, si se otorgó un testamento en el que a usted transgredieron sus derechos hereditarios, usted puede interponer lo que se llama una acción de reforma al testamento, o si en este testamento se le pasó por alto, usted puede interponer lo que se llama la acción de preterición. No preterintención, no, preterición. Ahí tiene que distinguir esa situación. Vamos con la tercera asignación forzosa, que son las mejoras. Las mejoras. Las mejoras, bueno, la ley, ¿qué son las mejoras? La ley da la posibilidad al testador de mejorar a una persona su asignación forzosa o su legítima rigorosa. La ley le da la posibilidad al testador de mejorar
la legítima rigorosa a uno de sus herederos. Esto es una concepción histórica, quédense con eso. Eh, por ejemplo, aquí un cuarto con el que se pueda favorecer más un hijo, al más regalón, por así decirlo. Son una parte de la sucesión que la doctrina moderna no la considera forzosa, sino más bien semiforzosa. La doctrina moderna considera las mejoras como más bien semiforzosas. ¿Por qué semiforzosa? Porque mezcla elementos que son forzosos con otros que son voluntarios, por así decirlo. El aspecto forzoso es la mitad legitimaria. Eh, aquí donde entra la influencia del testador y su ámbito de autonomía de la voluntad es limitado, casi nulo en la mitad legitimaria, ya que la ley señala la forma, señala quiénes la llevan, la mitad legitimaria, y señala cuánto lleva cada legitimario. Ahora, también tenemos el otro extremo, que es precisamente el cuarto de libre disposición. Que el cuarto de libre disposición, aquí, el testador, lo forma él. Y si no lo hace, no lo hace nomás. Decide quién se lleva el cuarto de mejora y también decide su distribución. Por esto se dice que, por ejemplo, el cuarto de mejora tiene características mixtas. Eh, Cuarto de mejora en este caso tendría características mixtas. El cuarto de mejora y el cuarto de libre disposición son distintos. Ojo, pero respecto al cuarto de mejora ahora, se dice que tiene características mixtas. Por ejemplo, el cuarto de mejora, claro, decide el testador quién la lleva, pero la ley decide quién la lleva. La voluntad del testador en el cuarto mejora simplemente se centra o se limita a decidir o no a quién se deja la cuarta de mejora. Si no se deja la cuarta de mejora, esto aumenta la mitad legitimaria. La ley señala quiénes llevan la cuarta de mejora, pero el testador decide a quién dársela o no. La ley considera la cuarta de mejoras como forzosa y la doctrina como semiforzosa. ¿Quiénes llevan las mejoras? Bueno, sacando el cuarto de libre disposición y enfocándonos en el cuarto de mejoras, el cuarto de mejora es los descendientes son los que llevan las mejoras. Ojo, descendientes, no se limita a los hijos, descendientes, pueden ser los nietos. Los descendientes, el grado no importa, pueden ser nietos, bisnietos o hijos. El cuarto de mejoras se le puede dejar al nieto. No opera la regla del grado, porque esto se da en una sucesión testada. Ojo con eso. ¿Quiénes más pueden ser asignatarios de mejoras? Los ascendientes, el cónyuge y el conviviente civil sobreviviente. Ojo con eso. Respecto de los ascendientes, tampoco importa el grado. Se le puede dejar las mejoras a un abuelo. Y ojo, los padres en este caso no tienen que reclamar. Y bueno, sobre el cónyuge y el conviviente civil sobreviviente, es claro. Estos son los 4 signatarios de mejora: descendientes, ascendientes, cónyuge sobreviviente y conviviente civil sobreviviente. Estos 4 son asignatarios de mejora. Y el testador distribuye la mejora a su voluntad. Y no se aplican acá los órdenes de sucesión. Aún teniendo hijos, se puede dejar la mejora a un ascendiente, incluso teniendo cónyuge o conviviente civil. ¿Cuáles son las características de la mejora? Bueno, primero, es que la ley las considera como forzosas y la doctrina moderna como semiforzosas. Segundo, que las mejoras se rigen por las reglas de la sucesión testada. Se rigen por las reglas de la sucesión testada. Hola, Bams, ¿qué tal? Aquí occidentales. Pero esta es otra faceta mía. Ya.
¿Qué quiere decir que se rija por las reglas de la sucesión testada? Bueno, si no hay testamento, no hay cuarto de mejora. Es así de simple. Tercera característica es que están señaladas por la ley las cuartas de mejora. Pero pese a que están señaladas por la ley, la distribución la realiza el testador. Hola Ali, ¿qué tal? Uy, bueno, depende de la carga que tenga el tribunal y el tipo de procedimiento también que se está llevando a cabo. Bueno, si es juicio ordinario mayor cuantía, es difícil precisar el tiempo, la carga de los tribunales, la agilidad de los mismos. Es complejo, ¿no? Ya bueno, entonces las características que estábamos hablando del cuarto de mejora era que la ley las considera como forzosas y la doctrina moderna como semiforzosas, que se rigen por la sucesión testada, si no hay testamento no hay cuarta de mejora y que están señaladas por la ley, pero que la distribución al final la hace el testador. Otras características de la cuarta de mejora, que son varias, de hecho son 8, vamos a ver, la cuarta, es que la mejora no es susceptible ni de modalidad ni de gravamen. Ojo con eso. Pero hay excepciones. En caso de que el asignatario sea menor de edad, por lo que esta mejora queda bajo la administración de un banco, o en casos en que el legislador permite que se pueda sujetar a modalidades o gravámenes si el beneficiario es otro asignatario de mejoras. Por ejemplo, usted le deja a su hijo Santiago 100 millones de pesos, siempre y cuando le pague los estudios universitarios a su hermano o a su hermana. Aquí la mejora puede, por así decirlo, aplicar sujeta a modalidad. Ojo, los colaterales no están considerados como asignatarios de mejoras. Por ejemplo, un tío o un sobrino. Quinta característica de la... Bueno, pero entonces antes de pasar a la quinta característica, para que quede claro, por regla general la mejora no es susceptible ni de modalidad ni de gravamen, pero las excepciones son en caso que el asignatario sea menor de edad y la administración de la mejora la pasa a tener un banco, o en caso de que el legislador permita que se pueda sujetar a modalidad si es que el beneficiario es otro asignatario de mejoras. Por ejemplo, ustedes le dejan a uno de sus hijos 100 millones de pesos más mejora, siempre y cuando le pague los estudios universitarios a su hermana, que también es el legitimario. Aquí, entonces, si es que le paga los estudios, aquí la mejora, entonces podría ser parte de este hijo. Bueno, quinta característica de las perdón, de las mejoras es que para ser asignatario de mejoras no es necesario ser legitimario directo. ¿Cómo eso? Porque hay personas que pueden llevar que sin llevar legítima pueden llevar mejora, como por ejemplo los nietos. Los hijos se llevan la legítima y pueden llevar mejora. Los nietos no llevan legítima, pero pueden llevar mejora. Otro ejemplo, un causante deja como sobrevivientes a sus hijos y un padre. La legítima se la llevan los hijos, pero al padre le puede dejar la mejora. Sexta característica de las mejoras es que si el testador no dispone del cuarto de mejoras o sus disposiciones no producen efecto, entonces lo que correspondería al cuarto de mejoras se va a la mitad legitimaria. Si el testador dispone del cuarto de mejora hacia asignatarios que no son asignatarios de mejora, por ejemplo una secretaria, los legitimarios tienen lo que se llama como la acción de reforma al testamento. Si se dispone el cuarto de mejoras a una persona que no es asignatario de mejoras, por ejemplo una secretaria, los legitimarios tienen la acción de reforma al testamento.
el fin es dejar sin efecto esta cláusula que le da a quien no corresponde esta cuarta de mejoras. Octava característica del cuarto de mejoras. Octava característica del cuarto de mejoras es que sobre la cuarta de mejoras señalar que aparece el único pacto sobre sucesión futura que permite nuestro ordenamiento jurídico, ya que por regla general están prohibidos, ya que don Andrés Bello consideraba que esto eran inmorales, por razones obvias, pues cómo se va a pactar sobre la herencia de una persona que todavía vive. Pero bueno, esta octava y última característica es que sobre la cuarta de mejoras solo aparece el único pacto sobre sucesión futura en el ordenamiento jurídico chileno, que es el pacto de no mejorar o el pacto de mejoras, pero es mejor conocido como pacto de no mejorar, que está en el artículo 1204 del Código Civil. El pacto de no mejorar o pacto de mejoras consiste en un contrato celebrado entre el testador y una persona que tiene eventualmente la calidad de legitimario. Que ojo, no es legitimario aún, sino que es eventual porque el causante todavía está vivo. No se puede pactar este pacto de mejoras con un pololo o polola, ya que aun cuando se casen en un mes más, no se es cónyuge en dicho momento, sino que se tiene que tener una calidad de legitimario al momento de que se contrata este pacto de mejoras, que es un contrato celebrado entre el testador y una persona que tiene eventualmente la calidad del legitimario, donde la única obligación que nace es para el testador, y esta única obligación que nace, su objeto, es no disponer, o sea, es un no hacer, es un no disponer del cuarto de mejoras. Aquí los legitimarios buscan ganar la expectativa de tener una legítima efectiva y no una legítima rigorosa. Bueno, a ver, buscan evitar que una parte se enriquezca más que la otra al momento de distribuirse la herencia. Pero bueno, el pacto de no mejorar consiste, y esto, quédense con esto, es que es un contrato celebrado entre el testador y una persona que eventualmente tendrá el carácter de legitimario, donde la única obligación que nace es para el testador y es no disponer del cuarto de libre mejoras. Y aquí los legitimarios buscan evitar la expectativa de ganancia de uno respecto de los otros. El pacto de mejora debe otorgarse por escritura pública. El pacto de mejoras debe otorgarse por escritura pública. Ahora, ¿qué sucede? Si fallecido el causante, notamos que no cumplió el pacto de mejora y lo distribuyó igual, bueno, aún firmándolo, bueno, aquí vale igual la cuarta de mejora. Bueno, están jodidos, pues, pero que inscribió el pacto con el testador tendrá derecho a que le enteren lo que le hubiese correspondido si el pacto se hubiera cumplido. El legitimario va a tener derecho a que se le entere lo que le hubiese correspondido si el pacto se hubiera cumplido. El asignatario, si cumplido el pacto hubiese recibido, por ejemplo, 45, si se hubiese recibido el pacto, pero en realidad recibe 30, tiene derecho a reclamarle al asignatario que se llevó el cuarto de mejoras lo que le falta, que serían 15. Bueno, es importante señalar que el pacto se otorga por escritura pública y para respetar la legítima efectiva se busca proteger los intereses de los legitimarios interesados. Aquí el pacto de no mejorar favorece al que lo alega. El cónyuge y conviviente civil sobreviviente también son asignatarios de mejoras. Ojo con eso. La conclusión acá a la que llegamos es que el testador es el que prefiere las legítimas. El legitimario
es el más relevante para el legislador en cuanto a la distribución del cuarto de mejoras. Y, ojo, la ley prefiere completar la legítima. Vale, vale, vale. Y con eso ya terminamos lo que son las asignaciones forzosas. Y vamos a hablar ahora de la acción de las acciones vinculadas al derecho sucesorio. Que vamos a ver ahora la acción de reforma al testamento. La acción de reforma al testamento. Después de la acción de reforma al testamento toca ver la acción de petición de herencia y por último la partición. Ambas son importantes desde luego. Bueno, vamos con la acción de reforma al testamento. Bueno, su finalidad es que los legitimarios, ya que solo le compete a estos, la finalidad es que los legitimarios reclamen que en el testamento se han vulnerado sus legítimas. Es una acción mediante la cual los legitimarios, ya que solo les compete a esto, reclaman que en el testamento se han vulnerado las legítimas y las asignaciones forzosas. Por ejemplo, se instituyen como legitimarios a quienes no lo son y se entrega menos a un legitimario o falta un legitimario. Pero aquí operaría la preterición, en caso de que falte y se pase por alto. Ojo con eso. La finalidad de la acción de reforma está, como dice la ley, corresponde a los legitimarios o sus herederos, en caso que él está en su caso, corresponde a los legitimarios o sus herederos esta acción en los casos que el testador no haya respetado las legítimas o mejoras. Estos son los sujetos activos, los legitimarios o sus herederos cuando el testador no haya respetado las mejoras. Esta acción busca que se modifique el testamento en todo lo que vulnera a las legítimas o mejoras. Básicamente se busca la reforma de todo lo que perjudique a las asignaciones forzosas. ¿Cuáles son las características de la acción de reforma al testamento? Son las siguientes. Primero, es una acción personal que emana de un derecho personal, ya que no protege derechos reales, sino que protege un derecho personal. Es una acción personal que emana de un derecho personal. Eso es la acción de reforma del testamento. Su finalidad es la inoponibilidad, que es una sanción civil de ineficacia jurídica. Bueno, la finalidad es su inoponibilidad. ¿Por qué? No buscamos que se anule el testamento, sino que sea inoponible al legitimario interesado, que busca que se le reconozca el derecho que la ley le otorga. Persigue la inoponibilidad, no la nulidad. Tercero, la acción de reforma al testamento es transferible y transmisible, ya que son acciones patrimoniales. Cuarto, la acción de reforma al testamento es prescriptible. Es prescriptible. Prescriben 4 años, contado desde que suceden dos hechos, sin importar cuál se dé primero o cuál después. Primero, que el legitimario tome conocimiento del testamento o que el legitimario tome conocimiento de su calidad como tal. Que el legitimario tome conocimiento del testamento y que también tome conocimiento de su calidad como legitimario.
A partir de aquí se cuentan los 4 años. La acción de reforma al testamento es compatible con la acción de petición de herencia. Se pueden intentar ambas en conjunto. La finalidad de la acción de reforma al testamento, la finalidad de la acción de reforma al testamento es modificar el testamento con el fin de que la legítima se distribuya como dice la ley. Séptima característica es que el titular de la acción es el legitimario, pero también el cesionario cuando haya cesión de derechos hereditarios. Octava característica, que para que exista la acción de reforma al testamento, la vulneración puede darse en la mitad legitimaria o en el cuarto de mejoras. La vulneración puede darse en la mitad legitimaria o en el cuarto de mejoras. Si se da en el cuarto de mejora, cuando el testador deja esta, se da en el cuarto de mejoras, cuando el testador deja esta cuarta de mejoras a personas que no son asignatarios de mejoras, a la vecina o al amante, por así decirlo. Novena característica es que la acción de reforma al testamento se ejerce contra quienes son beneficiados por el testamento, a los que se les da más de lo que les tocó o lo que no les correspondía, obviamente. Pero los sujetos pasivos de esta acción son a los que beneficia el testamento, a los que se les da más de los que en realidad les correspondía, o a los que no les correspondía derechamente. Ya. La preterición, o la acción de preterición, que también es súper importante, es una institución que se presenta cuando se observa que el testamento omite, cuando se observa que el testamento omite a un legitimario, pero que el testador no lo hizo con la intención de excluirlo. Ojo con eso. Si ya se hizo con la intención de excluir, bueno, opera la acción de reforma al testamento. Bueno, por ejemplo, una persona deja una mitad legitimaria a uno de sus hijos, pero omito a uno de ellos. Aquí no hay problema porque se entiende que ese uno recibe parte de esa mitad legitimaria. Esto mismo lo puede reformar de oficio el tribunal, la acción de preterición, así que la acción de preterición no es una acción per se. Entonces, claro, aquí queda claro para todas las personas, para mí también, de que la acción de preterición, aquí no hay una mala intención del testador de omitir o pasar por alto a una persona, sino que simplemente se le pasó por el se le fue nomás. Pero ya cuando hay intención de dejar un heredero afuera, claro, acción de reforma al testamento es lo que procede. Vamos con la acción de petición de herencia. Vamos con la acción de petición de herencia y después pasaríamos a la partición. La partición es un tema un poco largo, un poco denso, pero que es súper importante. Vamos con la acción de petición de herencia. La acción de petición de herencia es una acción que van a ejercer los herederos para el caso que quieran recuperar la herencia. Es una acción que van a ejercer los herederos para el caso que quieran recuperar una herencia. Ocurren los casos que los herederos no están en la posesión de una herencia. Podemos definir la acción de petición de herencia como acción mediante la cual el dueño de una herencia reclama la posesión de la misma con respecto a un falso heredero, con el fin de que, reconociéndosele tal calidad, la de heredero, se le heredero legitimario, se le restituyan todos los bienes que componen esta universalidad. Entonces, la acción de petición de herencia es una acción mediante la cual el dueño de una herencia reclama la posesión de la misma con respecto a un falso heredero, a fin de que se le reconozca la calidad de legitimario y se le restituyan todos los bienes que componen esta universalidad. Por un lado, hay un verdadero heredero que tiene el derecho real de herencia.
Por un lado hay un verdadero heredero que tiene el derecho real de herencia y es el que tiene la legitimación activa de esta acción. Por otro lado, tenemos un heredero aparente, putativo o falso. Tenemos un heredero aparente, putativo o falso que toma posesión de la herencia y por ello el primero ejerce esta acción para recuperar la totalidad de la masa hereditaria. Ojo, esta acción va en busca de la universalidad jurídica, no de las cosas singulares, ya que para eso existe la acción reivindicatoria. La diferencia entonces entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria es que la acción reivindicatoria busca recuperar la posesión de un bien, en particular, en singular, mientras que la acción de petición de herencia busca que se reconozca la calidad de heredero legítimo, de legitimario. 8 son las características que podemos señalar respecto de la acción de petición de herencia y son las siguientes, que son, primero, tiene por objeto que se reconozca la calidad de heredero. No busca directamente perseguir bienes, sino que se declare que yo soy el heredero. Segundo, es una acción transferible y transmisible. Transferible porque se puede ceder por acto entre vivos y transmisible porque la pueden ejercer los herederos. Tercero, el titular de la acción es el verdadero heredero o el cesionario, que si bien el cesionario no es heredero, puede ejercer la acción propiamente tal. Cuarto, la acción de petición de herencia es una acción que prescribe. ¿Y cuándo prescribe? Bueno, hay que considerar que puede prescribir en 5 años si es que hay posesión efectiva y en 10 si es que no la hay. Si se otorga la posesión efectiva, prescribe en 5 años esta acción de petición de herencia. Y si no se otorga, prescribe en 10. El plazo, ojo, se cuenta, aquí dice el profesor Juan Andrés Celis, desde que se apertura la sucesión. Ya. Quinto, es una acción real que protege un derecho real, que es el derecho real de herencia. Sexto, protege el derecho real de herencia. Séptimo, es divisible, ya que si hay varios herederos, cada uno puede intentar la acción de petición de herencia en particular. Y octavo, la acción de petición de herencia da acción reivindicatoria. No es que lo sea, se diferencia de ella, pero da acción, da eventualmente una acción reivindicatoria previa resolución favorable contra los terceros que posean los bienes y no sean herederos. Ojo, una de las principales diferencias que hay entre la acción de petición de herencia y la acción de reforma al testamento es que la acción de reforma al testamento es una acción personal y la acción de petición de herencia es una acción real que emana de un derecho real. Ojo con eso. Y con ello pasamos ahora a hablar de la partición. Así que denme unos minutos que volvemos enseguida. Vamos a comerciales. Y con esto ya vamos a terminar, gente, con la partición. Ya. Bueno, la partición tiene lugar cuando estamos en un estado de indivisión. Por ejemplo, en comunidades.
La partición tiene lugar cuando estamos en un estado de indivisión. Por ejemplo, en las comunidades. Ojo, la partición no es una institución exclusiva de la sucesión por causa de muerte, ya que se puede liquidar toda clase de comunidades. El Código Civil entiende que las comunidades son un estado temporal, que pronto será dejado de lado, ojalá en el próximo tiempo. En el mensaje preliminar, el código considera que las comunidades son algo que se puede y podrá dividir. Por ejemplo, disuelta la sociedad conyugal, se forma una comunidad, previo a la partición. La situación se da, por ejemplo, una situación inicial, la comunidad y después la partición, donde los bienes se darán en proporción a cada comunero. ¿Por qué se forman las comunidades? Las comunidades se forman para poder aplicar las reglas de la partición. Las comunidades nacen para ser disueltas y para pedir la partición existe la llamada acción de partición. Aquí hay una discusión doctrinaria donde toma lugar la postura del profesor Somarriba. El profesor Somarriba señala que en el derecho a pedir la partición, el profesor Somarriba señala que esto se llama más que acción de partición, es el derecho a pedir la partición y no una acción per se. ¿Por qué? La acción evoca necesariamente actividad jurisdiccional. En esta acción no se necesita necesariamente tribunales, ni siquiera jueces, sino solo el criterio de los comuneros. Eso es para el profesor Somarriba, desde luego. Las características de la partición son las siguientes, y estas son, primero, es una acción de carácter personal. La acción de partición es una acción de carácter personal, ya que la intenta cada uno de los comuneros que es titular de la comunidad contra todos los demás comuneros. Perdón, la tiene que intentar un comunero que es titular contra todos los demás comuneros. Se le exige a todos. ¿Por qué? Porque si no va contra todos, los no mencionados, a los no mencionados la partición les va a ser inoponible. Segunda característica de la partición es que es una acción imprescriptible, no prescribe. Se puede ejercer sin importar cuánto tiempo se lleve en la comunidad, ya que el artículo 1317 del Código Civil señala de que podrá siempre pedirse la partición. Esto es una excepción a la regla, porque por regla general las acciones prescriben. Tercera característica de la partición es que es una acción de ejercicio absoluto. Nunca hay inconveniente para intentarla. El titular puede intentar la partición arbitrariamente, sin necesidad de tener consenso con otros comuneros. Y cuarto, solicita el reconocimiento de una situación preexistente, que, transforma una situación jurídica. Se crea otro estado jurídico que pasa desde la indivisión, que es la comunidad, a una división de las cuotas en las que se divide esta comunidad. Se pasa de un estado de indivisión a uno de división, que se crea otro estado jurídico. Ojo, hay casos en que no procede la acción de partición. ¿Cuáles son estos casos donde no procede la acción de partición? Por ejemplo, no es pertinente en la propiedad inmobiliaria, la que se rige por su ley. En tumbas y monolitos tampoco rige la partición. En pertenencias mineras, ciertos predios rústicos, etc. ¿Quiénes son los sujetos activos que pueden intentar la partición? ¿Quiénes pueden intentar la partición? Los comuneros, los herederos de los comuneros, no los legatarios, los herederos, no los legatarios, los cesionarios, aquellos
que bueno, los cessionarios son aquellos a los que se les da una cuota de una comunidad. Los legatarios no entran aquí en la comunidad, no pueden hacerlo. Continuando con esto, la capacidad para intentar la acción de partición, bueno, es necesaria, obviamente. Con la partición, ojo, no se adquieren bienes. En principio, esta acción la pueden iniciar solo personas capaces, ya que los incapaces solo pueden actuar por medio de sus representantes legales. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer la partición? Bueno, hay varios modos de efectuarla y lo vamos a ver a continuación. La puede efectuar el testador por medio de un testamento, conforme al artículo 1318 del Código Civil, y vale en la medida que no vulnere la ley, respecto a las legítimas, claro. También la pueden hacer los propios comuneros, y para esto deben estar de acuerdo todos los comuneros, de acuerdo en todo, cómo, dónde, cuándo, etc. Con esto se ahorran el juicio de partición. Puede darse que el comunero puede irse a juicio también, pero si están de acuerdo todos los comuneros se evitan el juicio de partición. Para hacer la partición de común acuerdo, no es necesario que todos los comuneros sean capaces, pero debe ser aprobada judicialmente. Para hacer la partición de común acuerdo, no es necesario que todos los comuneros sean capaces, pero debe ser aprobada judicialmente la partición. Y otro modo en que puede concretarse la partición es por medio de un juicio de partición, donde no hay acuerdo entre los comuneros. Esta situación la considera el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales. Y esta partición aquí sería materia de arbitraje forzoso. El arbitraje sí o sí es ante un juez partidor. La regla general es que sea un árbitro de derecho. Por excepción, cuando los comuneros, de común acuerdo y todos son capaces, piden que sea, por ejemplo, un árbitro mixto o un árbitro arbitrador. Pero la regla general es que sea un árbitro de derecho, el que efectúe, el que conozca este juicio de partición. La regla general es un árbitro de derecho. ¿Quién nombra al juez partidor? ¿Quién nombra al juez partidor? Bueno, el testador, en cuyo caso debe ser árbitro de derecho. Pueden nombrar al juez partidor también los comuneros de común acuerdo, pudiendo darle otra calidad de árbitro mixto o arbitrador. Y bueno, el árbitro también puede ser nombrado por un juez, debiendo ser árbitro de derecho. Ojo con eso. Vamos ahora con una institución súper importante que está vinculada a la partición y es el juicio de partición per se. El juicio de partición per se. Ya. Consideraciones puntuales respecto al juicio de partición son las siguientes. Primero, se actúa conjuntamente con un secretario. No se nombra solo al partidor, sino también al secretario. El secretario, que se nombra en este juicio de partición, junto con el juez partidor, es fundamental porque actúa como ministro de fe. El partidor tiene un plazo de 2 años para efectuar la partición. Hecha la partición, el partidor no puede tomar para sí mismo bienes comunes. Hecha la partición, el partidor no puede tomar para sí mismo bienes comunes. Al partidor se le paga y el pago se le determina en el primer comparendo. Obvio, pues el partidor no trabaja gratis. El partidor se le paga y el pago se le determina en el primer comparendo. Y ojo, y no es solo al partidor, sino también se le paga al secretario. El partidor distribuye también el pago de las deudas. No solo los bienes, sino también el pago de las deudas. Las reglas
particulares de la partición están señaladas de los artículos 1337 y siguientes del Código Civil. La última regla es muy importante, ya que se habla del derecho preferente al cónyuge sobreviviente, que es un derecho de adjudicación preferente, que consta en que al inmueble donde vivía la familia, este inmueble se le da al cónyuge sobreviviente siempre que hayan otros bienes. Si los bienes si no alcanza, en este caso, se le da entonces un derecho de usufructo. Si hay complicación en la división, se le da entonces un derecho de usufructo. Pero en la partición de la comunidad de bienes de la herencia, hay un derecho de adjudicación preferente al cónyuge sobreviviente del inmueble familiar. Y si hay complicaciones con este inmueble familiar, bueno, se le da un derecho de usufructo, para que en ningún caso el cónyuge sobreviviente se le eche de la casa. Vamos ahora con los efectos de la partición. Vamos ahora con los efectos de la partición. Bueno, la partición termina por medio de la adjudicación. La partición termina por medio de la adjudicación. La adjudicación es un acto por el cual se toman los bienes comunes y se le asigna a cada asignatario conforme a sus cuotas correspondientes. Otro efecto es el efecto declarativo de la partición. Con la partición no se transforman en dueños en el momento a los comuneros. La partición no transforma en dueños al momento a los comuneros, sino que se reconoce que el comunero se le adjudica un bien, sino que se le reconoce que al comunero, al cual se le adjudica el bien, una situación anterior. O sea, esta cuestión, la partición tiene un efecto meramente declarativo. No es que se transformen en dueños, sino que se declara que ya eran dueños de un bien desde antes. Por ejemplo, una persona es dueña de una oveja desde que la compra. La comunidad, por ejemplo, tenía 20 ovejas y la partición le da, por ejemplo, a cada uno una oveja. Cada comunero es dueño de algo desde que se formó la comunidad, pero se declara que se es dueño de una porción de ese algo cuando ya se concreta la partición. Sobre los demás bienes, ese comunero nunca fue dueño, los que no le pertenecen, claro, y los que no se le asignan y los que no se declara que sobre ellos fue dueño. Si durante la comunidad un comunero enajenó un bien y luego en la partición ese bien enajenado se le atribuye a otro comunero, se actúa con las reglas que se aplican en los casos de venta de cosa ajena. Bueno, si el bien enajenado se adjudica al que lo enajenó, perfecto, no hay drama, no hay ningún problema. Respecto al efecto declarativo de esta partición, bueno, si durante la comunidad un bien es dado en prenda o hipoteca y los bienes son asignados a otro comunero en la partición, esta prenda o hipoteca caduca. Si durante la comunidad un bien es dado en prenda o hipoteca y los bienes son asignados a otro comunero en la partición, esta prenda o hipoteca caduca. Pero, ojo, si hay un embargo de un bien de la comunidad, este existirá siempre que la cosa se le adjudique al comunero demandado. Ojo con eso. La hipoteca subsiste si el bien se le adjudica al heredero o al comunero demandado. Hablemos ahora de la nulidad y rescisión o nulidad relativa de la partición. La nulidad relativa de la partición, aquí se refiere al artículo 1348 del Código Civil.
El 1348 del Código Civil se refiere a la nulidad de la partición, a la cual se le aplican las reglas generales. Se anula la partición cuando, bueno, participa un incapaz absoluto o relativo sin representante, cuando participe un incapaz absoluto o relativo sin representante, cuando haya un vicio del consentimiento o en caso de lesión enorme. Cuando hay lesión enorme, bueno, hay lesión enorme cuando la persona del comunero resulta ser perjudicado en más de la mitad de su cuota. Hay lesión enorme en la partición cuando la persona del comunero resulta ser perjudicado en más de la mitad de su cuota. Si se va a reclamar la nulidad absoluta, hemos de señalar que esta acción de nulidad absoluta prescribe en 10 años contado desde la fecha en que se efectuó la partición, y la nulidad relativa prescribe en 4 desde que se efectuó la partición. Pero ojo, hay que ver las causales para determinar desde cuándo contamos los 4 años. Y las causales las podemos ver a propósito del estudio de ineficacia, de un hashtag nulidad, que ya tenemos en el canal de YouTube. Eso, amigos míos, muchas gracias por estar acá y por vuestra paciencia. Que estén muy bien, bienvenido Gabriel, ahora nos retiramos. Saludos.